Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Buenos días, 10:11 de la mañana. Comenzamos Sala de Prensa Blue. Hoy un día muy movido en el ámbito internacional por esta guerra que se ha desatado en Medio Oriente después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. Se ha dicho que ya hay unos 200 muertos y 700 heridos, esto según la Luna Roja, que ha cifrado en esta las bajas que se han dado del lado iraní. Hay que decir que Israel perpetró 1.200 ataques en 24 de las 31 provincias iraníes. La Guardia Revolucionaria, por su parte, dice que ha lanzado 27 ataques a bases estadounidenses en diferentes países del Golfo. Hay hoy 9 muertos reportados en Israel y 121 heridos. Y lo último, precisamente lo escuchábamos en Voces y Sonidos hace unos minutos, es la información de que misiles iraníes habrían alcanzado el portaaviones Abraham Lincoln. Esto según información de Irán. Y también se están registrando las primeras bajas estadounidenses. Para hablar sobre estos temas, saludamos a esta hora a nuestro corresponsal permanente en Washington, Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, buen día. ¿Qué se sabe tanto de este ataque al portaaviones y de las bajas estadounidenses? Buen día. Andreina, buen día. Pues lo está desmintiendo el Comando Central de los Estados Unidos. Hace tan solo 6 minutos publicaron un fact-check, un trino, donde colocan que esa versión de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de que el USS Abraham Lincoln había sido golpeado con un misil, pues es falso, que es una mentira, que el Lincoln no fue golpeado, que los misiles lanzados ni siquiera se acercaron y que continúa el portaaviones en la región adelantando su misión como parte de la operación Furia Épica. Ahora, lo que sí confirma el Comando Central, también en otra publicación que es de gravedad, es la muerte de 3 soldados estadounidenses durante la acción, durante la operación Furia Épica. No da detalles de cómo fallecieron estos soldados, pero sí dice que otros 5 resultaron seriamente heridos como parte de la operación y que se encuentran siendo atendidos a esta hora, que la situación es fluida, que por respeto a las familias no se van a pronunciar más sobre los hechos, pero sí confirman entonces las primeras bajas estadounidenses, 3 soldados muertos en combate, killed in action, asesinados en acción, y 5 gravemente heridos, que bueno, recordemos que en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, cuando publicó su mensaje anunciando el lanzamiento de esta operación, reconoció que podía haber bajas de tropas estadounidenses, pero que así es la guerra. Y Juan Camilo, ¿qué lee usted de las comunicaciones que ha brindado la administración Trump sobre hasta cuándo va a ir esta ofensiva? Entendemos que en esta oportunidad los ataques están siendo muy distintos a como fueron el pasado mes de junio, en esta otra ofensiva militar que estaba dirigida especialmente a las instalaciones nucleares. Ahora vemos que es mucho más grande, más amplio, más profundo, pero ¿hasta cuándo? Claro, en esa ocasión en junio, Andreina, el objetivo que se había trazado el presidente Trump era acabar con el programa nuclear iraní o con la amenaza nuclear. Por eso fue que con los bombarderos B-2 realizó el ataque en contra de 3 instalaciones nucleares y declaró victoria al decir que había quedado totalmente destruido o inhabilitado la capacidad nuclear de Irán en cuestión de horas. Ahora el objetivo que se ha trazado el presidente Trump es mucho más ambicioso, es un cambio de régimen, un objetivo para el cual sí es cierto el asesinato del líder supremo Ali Khamenei, así como también de otros miembros, otro liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ministro de Defensa, el jefe del Consejo Nacional de Defensa. Pues es un paso importante para ese objetivo, pero no está claro qué tanto se haya avanzado para alcanzar ese objetivo. Ya reportes desde Irán indican que se está preparando un reemplazo para el líder supremo. Pues tenemos la respuesta ahora de Irán lanzando su propia ronda de ataques en contra de Israel y en contra de los Estados Unidos. Y lo que ha dicho en principio el presidente Trump es que los bombardeos intermitentes se van a mantener durante la próxima semana o hasta tanto sea necesario para cumplir con el objetivo que es paz en Medio Oriente. Y el objetivo de paz en Medio Oriente pues es que haya un régimen distinto en la República Islámica,
manejado por figuras distintas. Lo que espera Estados Unidos es que haya un estallido social, una movilización social y que se tome en el gobierno. Ese ha sido el mensaje del presidente Donald Trump, aunque también ya hay reportes de que el mandatario estadounidense estaría buscando alguna forma de salirse ya del conflicto, de no quedar envuelto en estas hostilidades por mucho más tiempo, pues porque naturalmente él sabe que eso representa un costo político alto. Ya cada baja estadounidense, cada muerto estadounidense en Irán representa un altísimo costo político para el presidente de los Estados Unidos, pues porque el pueblo estadounidense no está en condiciones de soportar una guerra en la cual vidas de jóvenes estadounidenses se vean comprometidas. Sobre esta última dimensión política de la que usted nos habla, pues Donald Trump ha dicho que esta operación ha estado enfocada en proteger la seguridad de los Estados Unidos. Pero ¿cómo va a ser o cómo vislumbra usted que va a ser la narrativa para decir que esta operación militar está en realidad incidiendo en la seguridad de los estadounidenses? Además, explicar qué ocurre en un momento en donde hay un cierre, un bloqueo parcial de los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Ese es un punto clave, porque si uno ve las narrativas que se han manejado con respecto a Irán, ve que primero en junio del año pasado era el riesgo de un arma nuclear. Justo después del ataque de la Operación Martillo de medianoche, la narrativa fue: acabamos totalmente con las capacidades nucleares iraníes. Ahora la narrativa, ¿cuál es? Irán tiene misiles de largo alcance, misiles balísticos que representan una amenaza para los Estados Unidos y por eso tenemos que hacer añicos su programa o su sistema de misiles. Y añadido a eso, ¿qué más estamos viendo en las últimas horas? Antes de que se lanzara el ataque, lo que dijeron una serie de funcionarios de la administración en las últimas horas en una llamada telefónica es que este fue un ataque preventivo. Preventivo porque Irán estaba en la capacidad de atacar a los Estados Unidos y que iba a lanzar un ataque en contra de activos estadounidenses en el Medio Oriente. Eso lo dijeron, pero ya hay información que ha venido circulando en las últimas horas en prensa estadounidense de funcionarios de inteligencia que dicen que eso no es cierto, que eso no es realidad, que Estados Unidos no tenía información de un riesgo o de un ataque inminente por parte de la República Islámica. Entonces, esa justificación es eso, es una justificación para haber lanzado este ataque en contra de Irán, que bueno, ahora habrá que ver cómo va a ser el manejo de las narrativas por parte del gobierno Trump. Porque sí será muy, muy complejo tratar de explicarle al pueblo estadounidense un conflicto largo en el que esté metido los Estados Unidos nuevamente, y más aún teniendo en cuenta que este fue un presidente que se hizo elegir con el discurso de acabar las guerras eternas. Y Juan Camilo, ahora decía usted que va a ser complicado que esto vaya a derivar en un cambio de régimen, porque conocemos la estructura interna del régimen iraní. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso con nuestra analista María Teresa Aya. Sin embargo, si usted dice que esta información que se dio en principio de que era un ataque preventivo, tal vez pueda ser para ir pavimentando el camino para que Donald Trump haga lo que mejor sabe hacer, y es declarar una victoria, decir, bueno, ok, no cambiamos de régimen, pero por lo menos no nos hicieron este ataque, no pasó esto. O sea, ¿cómo se imagina usted los próximos días de un Donald Trump que no va a lograr el objetivo seguramente de un cambio de régimen? ¿Cuál sería más o menos el discurso? Pues un poco parecido al de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Ya decapitaron el régimen. Salió Ali Khamenei, el presidente Trump puede decir perfectamente en los próximos días: acabamos con el liderazgo en Irán, con un tipo que venía liderando o estando al frente de la República Islámica durante 37 años, a partir de brutalidad, a partir de perseguir a los movimientos sociales, a las mujeres, a la oposición política en la República Islámica. Dimos un paso para liberarlos. Más o menos lo que pasó en Venezuela. Sigue el mismo régimen. Lo que pasa es que sacaron a la cabeza del régimen, y eso naturalmente es una victoria para los Estados Unidos. Si uno se da un vistazo por la prensa estadounidense esta mañana, uh-huh, sea cual sea el medio que uno lea, independientemente, New York Times, New York Post, Washington Post, Fox News, todos tienen preguntas sobre qué sigue,
qué va a pasar, pero todos coinciden en que hoy es un mejor día porque no está el ayatollah Jamenei. Entonces, ya por ese lado puede declarar victoria a los Estados Unidos, por supuesto, porque es una victoria en materia de inteligencia de Israel y de Estados Unidos haber decapitado el régimen. De hecho, el New York Times tiene un reporte muy interesante sobre las actividades de la CIA para poder identificar, porque una de las preguntas que surgió ayer era, bueno, este ataque fue a plena luz del día, es algo pues atípico en estrategia militar. Normalmente los ataques se realizan muy en la madrugada, este fue en plena luz del día. Estaban tan confiados en la información de inteligencia que tenía la CIA que esperaron a las 9 de la mañana, hora de Irán, a que hubiera una reunión en un complejo militar de varios miembros del liderazgo iraní para lanzar el ataque, porque tenían claro que iban a estar todos reunidos en un solo sitio. Y le salió bien. Sí, sin duda, le salió bien para los objetivos trazados, y me interesa mucho eso, que me cuente un poco más de qué otros detalles se han conocido sobre la operación. Entender que, bueno, además que dieron de baja a varios altos, no solamente a Ali Jamenei, también murió el comandante de la Guardia Revolucionaria, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, o sea, fue un golpe muy duro. ¿Qué se sabe de la planeación y la ejecución de la operación? Ellos tenían pensado, fue durante semanas y meses, haber recopilado información para tratar de elaborar o de trazar la rutina del líder supremo, para tratar de establecer cómo se movía, a dónde se movía, dónde estaba habitualmente. Todo eso lo fue construyendo la CIA en coordinación con inteligencia israelí durante varios meses. Ellos iban a lanzar un ataque durante la noche, durante la madrugada, para aprovechar la oscuridad, la hora más oscura. Eso es lo que reportan varios medios aquí, pero llegó esa información a última hora de que durante la mañana del sábado iban a estar reunidos en hora iraní. Iban a estar reunidos en diferentes complejos, en 2 complejos militares en Teherán, y por eso se esperaron a que fuera a las horas de la mañana. Los primeros aviones salieron o despegaron a las 6 de la mañana, hora de Israel, y a las 9:40 de la mañana, hora de Teherán, ya estaban bombardeando los primeros complejos militares para neutralizar, sí, al líder supremo, pero también como tú bien indicabas, al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, al ministro de Defensa, al jefe del Consejo Nacional de Defensa iraní. Naturalmente fueron golpes muy importantes y golpes muy trascendentales para Medio Oriente. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué sigue en términos de aguantar? Hay algunas versiones que dicen que Irán lanzó tantos misiles en las últimas horas que la capacidad de interceptación se ha visto a tope, que el costo también es muy alto y que de una u otra forma Estados Unidos ya, en vez de estar destinando tantos costos diariamente a resistir la arremetida de Irán, pues en los próximos días el presidente Trump simplemente dirá, ya nosotros nos retiramos de aquí. Objetivo cumplido. Nosotros dijimos que íbamos a propiciar las condiciones para que el pueblo iraní saliera y reclamara lo suyo. Ahí está, ellos son los que tienen que tomar el siguiente paso. Pero en todo caso fue una operación, como ya hemos visto, hay que decirlo, como ya hemos visto en las últimas operaciones, que la labor de la CIA fue fundamental y que fue un éxito en términos de inteligencia. Juan Camilo, gracias por estar con nosotros a esta hora. Nos vemos al mediodía, ¿no? En el noticiero. Sí, y a las 7 de la noche, al mediodía, sí. Y a las 7 de la noche. Hoy ya estamos en horario extendido. Muchas gracias, Juan Camilo. Correcto. 10:24 claro que sí, muchas gracias. Mañana. Aquí seguimos en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Y seguimos entendiendo las diversas lecturas, las diferentes aristas que tiene esta escalada bélica en Medio Oriente, y para eso vamos a contactar a esta hora a María Teresa Aya, nuestra analista internacional. María Teresa, ¿cómo amanece hoy? ¿Qué ha estado mirando esta mañana de tanta flujo informativo? Andreina, un feliz domingo y buenos días. Es domingo para nosotros, sí, pero para la gente en Irán, en el Medio Oriente, es el primer día hábil de la semana. Y por lo tanto, además de todos estos bombardeos, están ya todos en sus oficinas trabajando, los militares viendo a ver cómo se van a defender. Y lo que más me llama hoy la atención
que empata con lo que nos contaba Juan Camilo, de si el presidente Trump decide, bueno, ya cumplí con mi objetivo y me voy, y es que por el contrario Irán lo que anunció hoy es que se va a vengar por la muerte de su líder supremo. Y una venganza de Irán es una venganza complicada, porque hemos visto que tiene lo suficiente en armamento para, como decían, desbordar las defensas israelíes, atacar simultáneamente países en el Golfo Árabe, y además recordemos que tiene la voluntad, porque en ese mundo de la guerra, cuando uno tiene muchas armas y eso puede ser poderoso, pero si tiene la voluntad para usarlas, es supremamente peligroso, y eso es Irán, Andreina. Bueno, sobre esta posibilidad de que este conflicto ya es un conflicto regional, pero de que vaya más allá, vamos a hablar. Pero vamos a centrarnos ahorita en Oriente Medio, porque hoy, a diferencia de ayer, hubo un cambio, y es que Irán apuntó hacia Omán, que había sido el mediador de este último intento de negociaciones. Tanto que atacaron un petrolero un petrolero de Omán en el estrecho de Hormuz, y también hubo otros ataques con drones dentro del país. ¿Esto qué supone? ¿Que ya no hay vía diplomática posible? Se dice, Reina, que el viernes por la tarde, antes de que todo esto pasara, habían llegado, dice la diplomacia de Omán precisamente, que habían llegado a un acuerdo en el tema nuclear en Ginebra, y fueron los primeros sorprendidos porque, como bien lo dices, eran los grandes mediadores de este tema. Y no solamente ahora eran los grandes mediadores, sino que hace unos 10 años hubo un enfrentamiento a través de terceros por Yemen, por el control de Yemen, entre Arabia Saudí, que quiere ser el poder regional, el país en el Medio Oriente que lidere, e Irán, que también quiere ser un país que lidere en el Medio Oriente, y se enfrentaron por este liderazgo, digámoslo, en Yemen. Y dentro de los árabes, obviamente todos se fueron con Arabia Saudita, Qatar permaneció neutro, pero Omán se fue con Irán. Entonces, Omán e Irán tienen una relación no de ahora, sino una relación de décadas muy cercana por la geografía, por el estrecho de Hormuz, muy cercana, manejan los temas muy bien entre ellos. Entonces, que los hayan atacado hoy rompe con esa cercanía, rompe con todas las alianzas que pueda tener Irán en la zona, y está mostrando que Irán, uno diría por un lado se está quedando solo, pero no, por otro lado está diciendo, soy el único que va a mandar acá. Eso le iba a preguntar, si estamos viendo un Irán que en la región está totalmente aislado, porque los países del Golfo habían tenido cierto base comunicante, aunque hubiese alguna rivalidad con Arabia Saudita, pero la guerra en Gaza había acercado un poco las posiciones nuevamente dentro de este mundo árabe persa. Sin embargo, ahora estamos viendo que, por ejemplo, Arabia Saudita sacó un comunicado vehemente diciendo, reprochamos estas acciones de Irán. O sea, estamos viendo un Irán que se está quedando solo en su entorno. Sí, si nos limitamos a la diplomacia tradicional y a las relaciones entre países tal y como las conocemos nosotros, pero recordemos que Irán tiene toda su guardia revolucionaria, que son todos estos grupos terroristas que operan en diferentes países de la región. Está Hezbollah en Líbano, está Hamas en Gaza, la Yihad Palestina en Palestina, y si volvemos a Yemen están los hutíes, además de las milicias que tienen en Irak. Es decir, si pensamos en una diplomacia tradicional entre países como a la que estamos acostumbrados, se está quedando cada minuto más solo en la región. Pero si pensamos en que ellos su política exterior por fuera de Irán la han manejado a través muchas veces de terceros que son estos grupos terroristas, pues ellos todavía pueden hacer un impacto, generar un impacto en países como Israel y en otros países atacando desde adentro. Es decir, recordemos que muchos países árabes son el enemigo interno financiado por Irán. Entonces pueden estar quedando solos, pero no sin recursos. Por supuesto, claro, estos son los que llaman los grupos proxies que actúan pues vigilando los intereses de Irán. Sin embargo, estos ataques que ha hecho Irán
Ciertamente son bases estadounidenses en diferentes países del Golfo. Hay que recordar, ha golpeado muchos de los países del Golfo: Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Arabia Saudita, Qatar, Irak. O sea, realmente fueron muchos ataques a todo su entorno. Sin embargo, ¿qué le dice a usted esos ataques que perpetró Irán? Lo que está buscando Irán con esto es ¿qué? Irán, la venganza. Recordemos que a ellos los atacaron primero. Pero la venganza contra Estados Unidos. Ellos eran un régimen terrorista, sí, los atacaron primero, pero ya llevaban varios años de un conflicto latente, es decir, sin armas necesariamente, pero un conflicto muy fuerte contra Estados Unidos e Israel. Y Irán está buscando, sí, posicionarse en el Medio Oriente. Acá la historia, Andreina, juega un peso supremamente importante, y ellos son los herederos del Imperio Persa. Y el ser herederos del Imperio Persa hace que tengan una voluntad muy grande. Y como decía antes, uno puede tener muchos recursos, mucho petróleo, muchas armas, todo, pero si no tiene la voluntad de usarlos no sirve de nada. Ellos sienten que son imperio. Y estamos en una época muy extraña, tal vez, Andreina, en donde estamos viendo el regreso de los imperios en el mundo. Rusia quiere ser imperio, China quiere volver a ser lo que era antes de la occidentalización. Hasta MAGA podemos decir que es Estados Unidos grande otra vez. Estamos viendo un regreso al pasado en muchos de estos países, reivindicando su derecho a ser grandes, a mandar, y para Irán eso es mandar en el Medio Oriente. Ellos, dijeron que la venganza, sí. 2, desde el año 79 dicen que hay que aniquilar al extraño en la región, que es Israel, que no es tan extraño, pero como país es extraño. 3, si los demás países que tienen una visión del Islam, que no es la chiita de ellos, sino es la sunita, que hay que decir que es 2 visiones del Islam, sí, pero la sunita es el 80% del mundo islámico. Entonces ellos están peleando contra ese 80% y diciendo, nosotros somos los únicos. Ellos tienen muchos objetivos y tienen la voluntad para ver cómo los van a llevar a cabo. Y ahora parándonos desde la acera de los países del Golfo. Ellos están envueltos en la mitad de una guerra que no es de ellos. Han visto una violación a su soberanía, todos estos países que mencionamos, por esos ataques que perpetró Irán. No están dispuestos seguramente a una guerra continuada por algo que no es de ellos, lo que digo yo, una guerra que no es de ellos. ¿Qué tanta posibilidad tienen estos países del Golfo, aún metidos ya en la guerra, de mediar para que haya una resolución y que ellos no se sigan viendo envueltos? ¿Y qué tanta voz tienen ellos a los oídos de un Donald Trump? Los países árabes son importantes para Estados Unidos desde hace décadas, desde el presidente Carter, que sacó la doctrina Carter, que dice cualquier ataque a un estado del Medio Oriente con el que yo tenga relación, estamos hablando del petróleo sobre todo, es un ataque a Estados Unidos. Desde ese momento el Medio Oriente se ha convertido en clave para los intereses nacionales de Estados Unidos, y eso se ha reforzado más con la llegada del presidente Trump al poder. La primera y esta vez, para él, sus primeros viajes, y eso dice mucho un presidente, fueron a Arabia Saudita, el Medio Oriente, recibió el avión de Qatar. Aquí los árabes saben que con Estados Unidos se puede trabajar, sabe que ellos tienen intereses distintos y están en el medio de una guerra que no les interesa. Ya con la guerra en Yemen, de la que hablaba hace 10 años, el Golfo vio una primera división. Yo decía que Qatar se mantuvo neutro, eso le significó que sus aviones, Qatar Airways, no podían sobrevolar el Golfo Árabe, agregándole 1 hora de ruta a todos sus viajes. Omán, pues lo mandaron de lado y no se metieron con ellos porque era el amigo de Irán. ¿Qué resolvió esa fractura en el Medio Oriente? Un tema maravilloso, Andreina, el Mundial de Fútbol en Qatar. Cuando se hizo el Mundial de Fútbol en Qatar, todos los árabes querían ir a hacer barra, a jugar, a estar ahí presentes. Entonces hicieron una gran reunión de todos estos países y dijeron, somos árabes antes que cualquier otra cosa y vamos a estar unidos y le vamos a mostrar al mundo que somos uno, que podemos ser diferentes países, diferentes sultanatos, lo que sea, pero somos uno los árabes. Y habían empezado a sanar. En ese sentido, Qatar y Omán se desarrollaron en estos últimos 4 años como grandes mediadores de conflictos, no solo en la zona, sino aprovecharon toda esa experiencia para venderla a otros conflictos. El de Gaza, obvio, es en la zona,
pero también en conflictos en América, y han estado trabajando unidos. Esto yo creo que no los vuelve a fracturar, por el contrario va a hacer que esa unión se fortalezca, pero la idea de mediar se va a ver un poco debilitada, porque si no pueden con los conflictos en su territorio, ¿qué hacen por fuera? Entonces tienen que trabajarle a eso, y yo creo que Omán por lo menos le va a seguir apostando a mediar con Irán, de alguna manera. Para finalizar, María Teresa, nos quedan 2 minutitos. ¿Cae o no el régimen iraní después de esta operación? Uno diría que sí, feliz de la vida, Andreina, sería lo primero que uno piensa, pero hay que tener en cuenta que el líder tenía 86 años, y si uno es previsivo en la vida, él debía tener ya un escenario en caso de que fallara algo y muriera. Entonces, ese protocolo debe estar empezando a surtir efecto hoy. Hay que ver qué tanto se puede mantener en medio de los bombardeos y de la guerra, y si no se va a generar más bien un vacío de poder frente a ese posible escenario, que pueden llevar a que, los militares empoderados, sobre todo después de las manifestaciones del mes pasado, donde se crecieron y se volvieron indispensables, pongan una junta militar, entre comillas, transitoria, o 2, realmente, pero ahí se necesita que Estados Unidos siga presionando, haya un cambio de régimen. Son escenarios que por ahora son difíciles en medio de los bombardeos, pero uno esperaría que haya un cambio de régimen, con el corazón. Sí, señora. Bueno, esperar a ver qué sucede, cuáles son los avances dentro del territorio iraní, donde sabemos que sí hay un gran descontento con este régimen, y se ha visto en las últimas oleadas de marchas y de manifestaciones que han sido reprendidas con toda la brutalidad, esa brutalidad que el régimen ha establecido como régimen de terror por todos estos años. Muchas gracias, María Teresa, y seguimos hablando. Nos vemos a mediodía. Nos vemos, Andreina, y un feliz domingo a todos. Feliz domingo. Esto es Sala de Prensa Blue. Se viene el Mundial. Faltan 102 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El hotel donde duermes bajo el agua. En Dubái, en el Atlantis de Palm, las habitaciones tienen paredes de vidrio frente a acuarios gigantes, en donde puedes dormir mientras tiburones y mantarrayas cruzan junto a ti. Una mezcla de lujo, tecnología y también un poco de miedo. ¿Te imaginas dormir mientras el océano te observa? En Blue le ponemos cara a la radio. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Y es que sin duda los resultados de las encuestas, por supuesto la que contrata Noticias Caracol y Blue Radio, la que realiza la firma Inbamer, pues ha sido una de las noticias de la semana. También hubo otras encuestas contratadas por otros medios de comunicación, con unos resultados más o menos similares, especialmente en materia de las consultas. Pero más allá de esos resultados, pues hay muchas reflexiones cuando estamos ya a una semana de estas elecciones. Doña María Alejandra, ¿cómo le va? ¿Ya lista para el trote dentro de 8 días o no? Lista, Juan Roberto. Muy buenos días. Lista como usted, ahí al lado suyo para estar aquí en el trote. Cuando uno trota entre dos, dicen en el equipo que la cosa se hace más llevadera y uno llega a la meta. Eso sí es cierto, compañera de infortunio, como diría un colega de la vieja guardia. Bueno, doña María Alejandra, ¿cómo pasado toda la avalancha, todo este vendaval de la encuesta y de los resultados y las diferencias enormes entre unos y otros en el panorama general, el liderazgo de Iván Cepeda, los resultados de las consultas, uno podría mirar la foto ¿cómo la puede empezar uno a observar? Pues estas encuestas a una semana de las elecciones les marcan pauta para empezar a estratégicamente a pensar a ellos en las campañas, a diseñar mejor en las campañas cuáles son los siguientes pasos. Nadie se va a mover hasta el 8, sí. Eso es clarísimo. El 8, cuando se conozcan los resultados y se sepa exactamente en qué quedaron cada una de las campañas y de las consultas, ese día de cara a la presidencia van a comenzar realmente a ajustar. ¿Ajustar qué? Ajustar mensajes. Sí. Van a cambiar seguramente los eslogans de varias campañas. Van a empezar a planear nuevas estrategias. Vamos a ver seguramente candidatos haciendo cosas o diciendo cosas que hasta este momento todavía no se lanzaban a decir. Haciendo propuestas de alianzas que ya se vuelven pragmáticas, es decir, ya empieza a correr el tiempo de esos 2 meses y medio que quedan hasta el 31 de mayo y cada día cuenta. Así que esta semana es de tensión
primero para ver si se comprueban las proyecciones de las encuestas. Seguramente en el manejo político ya interno entre partidos y maquinarias, etcétera, a nivel regional, aquí la clave es convencer a quienes se lanzan al Senado y a la Cámara, ya bien sea partidos o personas que participen y que ayuden a empujar esas consultas. Aquí se están jugando esos dos escenarios, ¿no? ¿Cuántos votos tienen las consultas? Y realmente, pues a lo que más les interesa a los congresistas es elegirse o reelegirse. Y no tienen tiempo de irse a apoyar a otros candidatos. Entonces ahí depende. Y se está moviendo, seguramente todas las empresas electorales están moviendo presupuestos esta semana de una manera impresionante. No, pues imagínese, y asumimos, y sabe que me quedo con esa, usted siempre ha insistido con eso en público y en privado, y lo hablábamos hoy con el procurador, quien va a estar el domingo en Colombia Decide, junto al registrador, hablando de paz electoral, y dicen, mire, la elección de Congreso es muy distinta a la presidencial, y esto hay que esperar cómo queda el Congreso, más allá de las consultas, y si quiere ya hablamos en un momento de consultas, pero decían los que saben, el mismo procurador lo dice, mire, que conoce, pues fue secretario del Congreso tantos años, claro, Alejandra, ese todo. sí que conoce cómo se mueve ese mundo de la política en el Congreso, y él dice, mire, las elecciones de Congreso hay que esperar cómo queda conformado, y coincide con usted para saber qué viene después, es decir, ahí comienza realmente la campaña presidencial, después del 8. Claro, porque en este caso lo más importante es que los congresistas, bien sea los senadores que se quieren reelegir, sigan en el Congreso. Y las apuestas nuevas, quienes han ingresado a las listas, por ejemplo, cerradas, tienen alguna comodidad, porque pues van de la mano, bien sea del Pacto Histórico, del Centro Democrático, de algunos más que van en lista cerrada. Pero los que van en lista preferente, que tienen que pelearse botico por su número, por su casillita, eso es una empresa muy complicada, porque vaya usted a recordar entre la cantidad de candidatos que hay de cada partido, de cada movimiento político, pues el número para ganar la preferencia. Y ya ni le digo en la Cámara. No, pues ¿cómo? Pero al mismo tiempo, Juan, a mí me parece, ¿sabe qué? Es interesantísimo de todas maneras. No, pues, a pesar de todo, y como lo miramos así con ciertos, pues porque las costumbres políticas son muy complicadas y muy cuestionadas, pero a pesar de eso es muy interesante, porque la gente vuelve a tener que pensar en las personas que los representan, en los temas importantes, etcétera. Exacto. Mire, es que escuchando a la María Alejandra, ¿por qué no hacemos un poquito de pedagogía? Empecemos con el tema del Congreso. Usted hablaba de la lista cerrada y de la lista abierta, de la lista preferente. ¿Cómo funciona eso? La lista cerrada es la decisión de un partido de poner una lista de personas de 1 a 100, en algunos casos ponen unos 103, que son la composición total del Senado, vamos a hablar de Senado, y en ese número de listas, cuanto más votos tiene el partido, o sea, el logo del partido, más número de congresistas, de personas de esa lista entran a ser congresistas. María Alejandra, en el tarjetón de ese que le entregan al votante el domingo próximo en Senado, esa lista cerrada, en esa lista solo aparece el logo del partido. Aparece el logo del partido y el espacio en blanco. Entonces usted solamente tiene que decir, y en eso la norma y la inspiración, digamos, de por qué está hecho así, es para que los partidos sean fuertes, para que los militantes del partido, estén inscritos o no, crean y confíen en su partido y en esas directivas que han puesto allí unos nombres. Ahí, por ejemplo, la tarea del ciudadano y también de nosotros es ver los nombres que sí están detrás de ese logo. Porque claro, pues pueden meter cualquier tipo de nombres y ahí hay que pensar en la experiencia de las personas, en el reconocimiento de la labor legislativa, en lo que han hecho antes, si han presentado proyectos de ley o no. En sus antecedentes, claro. Si son nuevos, exacto, si son nuevos, de dónde salieron. Y porque entonces ahí hay unas cosas que terminan siendo simpáticas, también poco folclóricas de nuestra democracia. Claro. Pues la gente que tiene votos, entonces ¿quiénes tienen votos? Bien, los de las casas políticas de toda la vida, los que tienen estructuras en el concejal, en el edil, en el diputado, en fin, que tienen estructuras y entonces tienen las casitas donde se reúnen y la gente va y los líderes de las regiones y tal. Esa es una parte de la gente que ya tiene votos, que puede decir, es que yo tengo, uno escucha decir, ¿no? No es que yo tengo 20,000 votos, no, es que yo tengo 15,000, no, es que yo tengo no sé cuántos.
o 150.000 en el caso de algunas listas importantes. O sea, en el Partido Liberal, por ejemplo, Lidio García, que ya es presidente del Senado, pues podría perfectamente decir, pues yo tengo más de 100.000 votos. Hay congresistas de más de 100.000 votos, hay poquitos, pero esos normalmente jalan también las otras pequeñitas. Claro. Y la otra es la abierta. ¿Esa cómo es? ¿Cómo funciona? No, y la pero otra es la que se llama la lista preferente. Sí, pero sabe que antes de la preferente una pregunta, y esto no es, faltaba más que digan ahora que estamos induciendo a la gente a votar por una lista a la otra, pero es que el ejemplo es muy claro. El Centro Democrático puso su lista cerrada, donde está el expresidente Uribe. El expresidente Uribe suele hacer eso porque desde que él es un líder político tan reconocido y tan fuerte, desde hace ya unos años, cuando ya creó el Centro Democrático, acordémonos que Uribe ha montado bastantes partidos, el partido de la U, uno que se llamó Primero Colombia en su momento. Entonces, este Centro Democrático, ellos apelan a que la figura de Uribe es tan fuerte, que por ejemplo, él se pone en el número 25. Sí. Se pone el número 25 un poco para no salir, porque es difícil sacar 25 senadores, la verdad. Ellos pueden apostar a crecer, todos los partidos apuntan a crecer. El Pacto Histórico, que también hizo eso en este caso, también tiene lista cerrada, pues el presidente Petro lo que hace es que su figura y su fuerza en el pacto le dé para que la gente vote por esa figurita de colores y que se vaya hasta el número que pueda. Y en el Centro Democrático igual, y ahí ahora se me pierde aquí el tarjetón, pero hay otros partidos que también apuntaron a las listas cerradas. Aquí lo estaba viendo, mire, el Pacto Histórico. Sí, claro, está por eso justo al lado del Centro Democrático, también es lista cerrada. Y ahí déjeme decirle que ahí es donde muchas veces se concentra la mayoría hoy en día ante esta mirada, esta medida de fuerzas entre las dos, entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, que es un poco lo mismo, así formalmente. Los extremos, sí. Sí, así realmente no, de la estrella pues no sea el Centro Democrático formalmente, pues esas dos peleas se están dando en el Congreso de forma, pues digamos, como la más preponderante, pero usted iba a señalar los otros que están ahora de sí lista cerrada. Ahora sí, no, estaba viendo, mire, aquí el Pacto Histórico, estaba viendo el movimiento, si no estoy mal, es el del alcalde, no, esa es preferente, esa tiene, mire, estoy viendo aquí otra que se llama Patriotas, está también cerrada. Sí, Oxígeno. Oxígeno también es cerrada. Que es la de Ingrid Betancourt, es cerrada. Claro. Y hablemos ahora sí de las preferentes, de las que tienen número. ¿Qué es una lista preferente? La lista preferente es cuando el partido llama, esto cambió cuando se habló de la circunscripción nacional de Senado. Sí. Y es dejarle a los senadores, a los individuos, digamos, a las personas, que busquen los votos por todo el país. Entonces, yo soy el número XX, ¿cierto? Para no mencionar ningún número. Exacto. Y me lanzo al Senado por el partido XX. Sí. Entonces, yo tengo un número y tengo mi partido. Mi lucha para conseguir votos, además de hacerme conocer y todo eso, es que la gente se grabe, si yo les gusto, si les parece interesante mi propuesta, en fin, lo que sea, que marquen ese partido XX y luego mi número XX. Mi número, o sea, es una competencia entre los de la lista, entre los mismos de la lista. Eso le iba a preguntar, María Alejandra, por eso hay cuñas en radio, en televisión, o incluso cuando uno los entrevista en la Plaza Caracol, que dice, mire, yo soy Juan Roberto Vargas, candidato de tal partido, soy el número tal. Sí, por eso es. Entonces, ¿qué tiene el votante que asegurarse durante esta semana? Porque durante esta semana realmente es donde la gente ya dice, ay, ¿por quién voy a votar? Y pregunta, ¿no? Digamos, uno por quién vota Senado o por quién vota Cámara. Entonces, cuando uno decida y encuentre la respuesta, pues se va directo al tarjetón y dice, yo voy a votar por este partido, y le pone la X al logo del partido. Sí. Ahí sirve el voto. O sea, se lo suma al partido. Si usted dice, yo quiero ir a votar por el partido amarillo pollito. Sí. Entonces usted marca la X en el logo del partido amarillo pollito, punto. Pero si además de todo usted sabe por quién quiere votar dentro de ese partido, que se llama Juan Ruiz, lo que sea, entonces usted va y marca amarillo pollito el logo y el número de Juan Luis. Ok. Y si solo marco el logo, también le suma al partido. Así haya numeritos. Suma el voto al partido. Mire, pongámoslo en estos términos, y pues es que no tampoco, sí. Veo como lista preferente el partido de la U, estoy viendo, por mencionar un par, el Partido Conservador, Cambio Radical, hay una coalición del Nuevo Liberalismo con Mira, el Partido Liberal,
también lo veo con esa fórmula que usted plantea. Con esa votos opción preferentes. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, Partido Liberal o la U o Conservador, si solo marco el logo del partido, ¿ahí qué pasa? Si no marco por Juan Ruiz, número tal. No importa, le sirve al partido para lo que se llama la cifra repartidora. Le sirve al partido, o sea, usted le vota al partido, digamos, pero no vota por un candidato específico. Entonces, pues, le suma al partido, su voto no se pierde, digamos, es un voto válido. Sí. Pero pues no le está dando el voto a una persona en concreto. María Alejandra, ¿y si solo marco el número? También vale. Ah, ¿también vale? Para ese, sí, también vale. También vale para ese, pero solamente en ese tarjetón, ¿no? Lo que no se puede es marcar número aquí, número allí, número allí. Solamente un voto, un número. Un número. O un logo, ¿me entiende? Claro, pero digamos, en el partido X, yo marco el número 102 o 101, no tengo ni idea, o el número 80. Si solo marco el número, porque ese vale el número por esa por Juan Ruiz, que es el número tal de esa lista preferente. María Alejandra, una duda que, mire, es que aquí empiezan a surgir las dudas. ¿Quién le manda a saber del tema? Mire, si en esa lista de Congreso, por decir algo, en las que son cerradas, que no tienen número, que solo tienen el logo, yo al lado le escribo algo, entonces pongo... Anula el voto. ¿Anula el voto? Anula el voto. Todo tiene que estar dentro de cada recuadro. Por eso, pero si dentro del recuadro yo escribo o un halago o un insulto o una reflexión, además de marcar el logo del partido. Del recuadro blanco, dice usted, del logo. Sí, si está dentro del recuadro no pasa nada. Ah, ¿no? Y si pero solo si está pongo... por fuera del recuadro, anula el voto. Pero si solo pongo algo, una frase o alguna cosa y no pongo la X sobre el logo, ¿se lo vale ese voto a ese partido o a esa lista? Yo creo que se anula, yo creo que no. Sí. Se tiene que marcar el logo, pero es clarísimo. Y tiene que marcar dentro del recuadro. ¿Por qué no hacemos pedagogía con las consultas? Que repito, la gente, o sea, es un solo tarjetón, ¿no? Que uno se lo ofrece el jurado de votación en la mesa y uno decide si lo recibe o no. Exacto, el jurado le va a decir, hay un tarjetón de consultas interpartidistas, ¿usted quiere votar por alguna? Y usted le dirá sí. Entonces el jurado le entrega el tarjetón. Ese tarjetón hoy en día yo lo asimilo como un álbum de figuritas de Panini ahora que estamos en época de mundial. Entonces en ese tarjetón están las fotos de todos los que participan en consultas, que son 3. Está dividido cada una. En la primera parte dice además un letrero muy grande, dice solo marque una casilla. Solo marque, está en letra roja, dice solo marque en una casilla, marque con X sobre una foto, no dice foto, sobre una casilla. Sobre una casilla. Entonces, ¿por qué es importante eso? Primero porque uno como ciudadano solo puede votar en una consulta. Con lo cual usted no puede marcar la foto de arriba, la foto del medio, la foto de abajo, la foto porque más le pareció simpático, marquemos 3 fotos. Si usted marca más de una foto, vamos a hablar de fotos para no hablar de candidatos. Si usted marca más de una foto, anula el voto. Es que, mire, le cuento una infidencia. Hay gente que me ha dicho, mire, es que yo en una consulta voy a votar por X candidato y en otra voy a votar por Y candidata. Y le dije, no, solo puede votar por uno. No. Y me decía esa persona, que es medianamente informada, me decía, no, uno puede votar por 2. Quedamos claros en que en ese tarjetón de consulta usted puede votar, usted solo puede marcar una foto, no más. Una, solamente de la consulta que quiera, que considere, pero solo una foto. Solo una foto, exacto. Porque, pues es que es obvio, digamos que ahí se están escogiendo los candidatos presidenciales. Pero mire no, yo digo obvio en el sentido del voto, de la lógica de yo voy a escoger un candidato, no puedo escoger 2. Porque no solamente votan, que esa es otra de las particularidades de esta consulta, es que no solo votan los que están metidos o vinculados o militan en un partido. Lo normal en unas internas, en unas famosas primeras, digamos, votaciones en otros países de primarias, es que usted, como es del partido Amarillo Pollito, para seguir con el ejemplo, pues usted solamente le votaría a su partido, porque usted es fiel a su partido. De acuerdo. Entonces, la gente que está inscrita en esos partidos debería pues tenerlo claro y dice, yo voy a votar aquí. Estas consultas no son solo de partidos, son coaliciones. ¿Qué son las coaliciones? Pues es una amalgama de candidaturas, en este caso individuales, que han decidido unirse. Entonces, no necesariamente es un partido el que está ahí.
Entonces está el nuevo liberalismo, por ejemplo, como con el Centro Democrático en la gran consulta. Está el movimiento de Claudia López con el de Leonardo Huertas, que no tiene nada que ver hasta hace 15 días. Sí. Y obviamente en la consulta por la vida, pues ya sabemos el caso de Roy Barreras, Daniel Quintero, Héctor Pineda, Ulises Torres y esta señora Marta Bernal, que hasta hace 15 días tampoco se conocían. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no se podría, digamos, votar por partido, pero la inspiración un poco de la figura sí es esa. Por tanto, sin meterle tanta carreta, hay que ir y decidir si usted quiere que estas personas gane el paso a la primera vuelta, porque aquí lo que se están jugando es que pasan directo a primera vuelta, obligados, además. Quien gane no hay opción. Eso, María Alejandra, ese es el otro punto que le iba a plantear. Quien gane cada una de las consultas, surtido el trámite del próximo domingo, obligatoriamente tiene que ir a la primera vuelta. Obligatoriamente, y eso tiene un sentido, y es que usted no puede engañar al votante. El votante, que se constituye, digamos, el jefe de todo el proceso electoral, es el votante, es el elector. Entonces, la voluntad del elector es que usted fue y votó por el señor Pedro. Sí. Ese señor Pedro, si gana, si la democracia le da la mayoría, que además es una mayoría simple, es decir, que gane más por encima de cualquiera, pero pueden ganar por 50+1, o sea, una votación. Si hay un empate, pues gana el que tenga un voto más. Pero cuando gane ese personaje por el que yo voté para que él sea candidato. No voté para que vaya ni a otra consulta, ni para que vaya para su casa y se arrepienta, pero digamos que, para que vaya y hable con el jefe político. Ese es el deber ser, pero para terminar, María Alejandra, pero si se baja, ¿qué pasa? ¿Hay alguna multa, un castigo? La norma dice que hay una multa en cuestión de los gastos que hace usted incurrir el Estado para hacer eso. La multa se puede pagar, no es muy fácil, porque en este caso, como es un solo tarjetón, pues hay unos que dicen que no está escrita la fórmula del pago que deberían pagar, que se debería hacer la multa, porque en este caso hay un solo tarjetón. Normalmente dirían, no, pues vamos a pagar el tarjetón de mi consulta y yo me bajé. Pero por medio de eso, además de eso, que es el costo en el que incurrió el Estado para que yo me elija, es la falta de seriedad y de confianza con el elector, al que yo le pongo mi nombre, vota por mí y luego le digo, ay, no sabe qué, que me fui para la casa y me dijeron, mi mujer me dijo que no. Pero en política hay de todo, entonces por eso la pregunta. No, pero no se puede, pero realmente nunca ha pasado, Juan. ¿No? O sea, siempre la gente de las consultas va a la primera vuelta. Tiene que ir a la primera vuelta, con lo cual lo que estamos eligiendo en esas consultas, quienes van a votar en esas consultas, 3 candidatos que van a la primera vuelta. 3, porque de cada consulta solo va a ganar uno. ¿Y sabe con qué me quedo? Con la reflexión suya. Esto arranca el 8, a las 6 de la tarde o el 9 temprano. Digo, la campaña a la presidencia. Claro, arrancan todas las reflexiones de con quién me uno, cómo hago, a dónde apelo, dónde están los votos, qué fue lo que pasó. Bueno, todas esas medidas que lo hacen los que están en la campaña, pero para los ciudadanos, que somos realmente los que más deberíamos tener en cuenta frente a una elección, nos quedan 3 candidatos fijos a la primera vuelta, que salgan de ahí. Sí. Y de ahí tenemos que esperar a ver quiénes se inscriben, que la fecha es el 13 de marzo. Sí, o sea, la siguiente semana. Ya inscritos a primera vuelta para que queden en ese tarjetón. Entonces, el 13 de marzo se inscriben, ojo, con figuras a la vicepresidencia, con fórmulas. Eso es importante, porque es que allá destapan su carta, que es clave para la elección. ¿Cuándo se cierra, es decir, cuándo se diseña el tarjetón definitivo para la primera vuelta? Yo creo que es una fecha como finales de marzo. Sí. O sea, se pueden inscribir, que a veces lo hacen así, por inscribirse, escriben, digamos, al primo hermano de la mujer en la vicepresidencia, y luego pueden hacer cambios. Eso es importante, también se puede cambiar. La primera fecha es el 13, pero la siguiente para hacer los cambios no se la tengo aquí. Bueno. Pero es a finales de marzo. Es a finales de marzo. María Alejandra, termo para café y para suero, porque tenemos mucho trabajo esta semana. Así es, esta semana es definitiva y ojalá que se definan, sobre todo la gente en votar, en participar. Eso. Yo creo que lo más importante es que la gente al final, con todo lo que hay de movida electoral, imposible que la gente, hay muchos escépticos, ¿no?, que no participan. La abstención también es una opción de la democracia, pero pues ojalá que hubiera una participación alta, para que no nos quejemos. Acabe de descansar y nos vemos pronto. Bueno, buen día, Juan Roberto. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia.
Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Un desayuno balanceado activa el metabolismo y mejora la concentración. Saltarse el desayuno puede aumentar la ansiedad. ¿Usted desayuna todos los días o se salta esta comida? Coméntenos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. A las 11 de la mañana y 1 minuto, bienvenidos, actualizamos las noticias a estas pocas horas de llegar al mediodía en Colombia. Arrancamos precisamente a nivel internacional porque hay un cruce de versiones con Estados Unidos e Irán, porque desde la Casa Blanca en Estados Unidos aseguran que no hubo ningún ataque con misiles al portaaviones USS Abraham Lincoln por parte de Irán, como lo había dicho la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, Estados Unidos, Pablo Arango Robledo, confirma la muerte de por lo menos 3 soldados durante la llamada Operación Furia Épica. Nicolás, buenos días a los oyentes de Blue Radio. Lo último es la confirmación de Estados Unidos, específicamente del Comando Central, que a través de una publicación en X han desmentido la información precisamente de las autoridades iraníes que hablaban de 4 misiles balísticos iraníes que habían alcanzado el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. Dice la confirmación de Estados Unidos que ni siquiera estos misiles balísticos estuvieron cerca precisamente del portaaviones Abraham Lincoln. Todo esto se suma al cruce de informaciones. En este momento hay una confirmación de que hay 9 personas fallecidas en Israel. Mientras tanto, se mantiene la cifra de más de 200 fallecidos en Irán. Hay que decir que hay un anuncio de amenaza por parte de Irán, pero ha contestado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que estas amenazas no se pueden llevar a cabo y que sobre todo se tienen que atener a las consecuencias en caso de que tomen esta decisión a raíz precisamente de los ataques y de la tensión en Medio Oriente, además del fallecimiento de Ali Khamenei, que ha sido confirmado en las últimas horas, incluso por los presentadores de la televisión iraní. Crece la tensión, sigue muy difícil la situación en Medio Oriente. Pablo, y como usted bien lo mencionaba, Estados Unidos también en este momento está alerta sobre lo que pueda suceder en ese país y en lugares en los que tengan intereses, así mismo como en Israel. Recordemos que a lo largo de la mañana han sido lanzados los mensajes en los que afirman que muy posiblemente pueda haber represalias tras la muerte del líder Ayatollah en ese ataque, en esa operación Furia Épica que se registró desde ayer sábado en la madrugada y que también dio con la baja de la cabeza más importante de este régimen que duró más de 30 años. Hablando de noticias nacionales, mucha atención porque el procurador Gregorio El Hach hace pocos minutos se refirió al comunicado por parte del ELN sobre el cese al fuego en el que aseguraban que por lo menos que para elecciones no iban a cometer o no iban a ser parte de algunos hechos que puedan alterar el orden público en Colombia. Dice él, en palabras del procurador, ojalá sea cierto y ojalá se cumpla. ¿Qué fue lo que dijo además el procurador Mariana Neira en el centro de la capital? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Bueno, el procurador hizo referencia a este comunicado que se conoce previo a las elecciones del 8 de marzo, en donde el ELN confirma que hará un cese al fuego bilateral desde las 12 del próximo sábado 7 de marzo hasta las 10 de marzo. El procurador aseguró que pide, como usted lo dijo, que ojalá esto sea cierto, pero primero pidió una confirmación oficial. Escuchemos lo que dijo. Lo que pido es que primero me verifiquen la autenticidad de eso, si eso es verdad, que esos señores que yo los considero delincuentes han dicho eso. Ojalá sea cierto y ojalá cumplan, porque lo que necesita Colombia es paz.
ese cuento de que cada 4 años, antes de que termine el gobierno, se hace una promesa para dejar hacer las elecciones, eso ya lo conocemos. Mariana, una pregunta. El procurador estaba en el centro de la capital, en el Parque Nacional. ¿Cuál es el evento que se lleva a cabo en este momento? Porque es una campaña de la Procuraduría donde también iban a estar presentes por lo menos más mandatarios, o por lo menos el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Sí, así es, pues fue una jornada de movilizaciones como de la ciclovía. Muchas personas se desplazaron desde diferentes puntos de la ciudad, esto con el fin de el lema que tiene la Procuraduría en este momento, que es la paz electoral. En este momento pues se están realizando diferentes actividades, como usted lo dijo, en unos minutos va a llegar el alcalde Carlos Fernando Galán, y esto lo hace como en el marco de que se realicen unas elecciones en paz, sin violencia, sin importar, como lo que dijo fue que no se presentarán agresiones, entonces esto lo hacen en el marco de ese lema de la paz electoral. Mariana, gracias. Recordemos, estamos a pocos días de las elecciones de Congreso y también las consultas interpartidistas para las presidenciales. Estamos a 6 días, 20 horas con 54 minutos, sabiendo que esto va a ser el próximo 8 de marzo y además con la confirmación del ELN de mantener un cese al fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo, y también se confirma que esto iría desde las 00 horas del 7 de marzo y finalizaría a las 00 horas del 10 de marzo. Como dice el procurador, lo que piden además es que esto realmente se cumpla. Hay noticias importantes en el departamento de Antioquia porque sigue sin abrirse la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, tras 5 días del derrumbe que esto dejó por lo menos 60.000 metros cúbicos de tierra sobre la vía. Melissa, ¿qué sucede en este punto? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Pues en el punto persiste esa preocupación porque es un enorme deslizamiento de tierra que tapona todavía la Medellín-Bogotá a la altura de San Luis. Lo que ha dicho el Invías es que en el sitio continúan las labores para dar apertura a esta vía, que inicialmente estaba presupuestado para el sábado, pero no se pudo porque las lluvias continúan. El balance, como usted lo decía, es de 13.000 metros cúbicos de tierra removidos exactamente a la altura del kilómetro 50 del tramo Santuario Caño Alegre. Quien se ha expresado sobre este tema es Samir Echeverry, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, quien dice que hay 15 empresas de buses afectadas. Los que van de Medellín a Bogotá pues tienen un insumo diferente y son más kilómetros de recorrido, pero también un peaje adicional que incrementa los sobrecostos de las empresas. Esto repercute en que son cerca de 100 millones de pesos de pérdidas económicas de las empresas que hacen uso de este corredor. Todavía no hay una fecha en la que se puede hacer la apertura de la vía, pero los trabajos se adelantan durante 12 horas al día, indicó la entidad del gobierno nacional. Por lo pronto, las vías alternas son las comprendidas entre Medellín, Cisneros y Puerto Berrío, así como entre la capital de antioqueña, Manizales, y llegar a Bogotá, Nicolás. Melissa, gracias. Finalizamos este encuentro de Voces y Sonidos hablando de deportes porque hay participación de colombianos en el fútbol internacional en las ligas profesionales de Europa, también especialmente en Inglaterra, España y Francia. Don Gerardo, buenos días. Hola, Nicolás. En la Premier League de Inglaterra, Daniel Muñoz fue titular con el Crystal Palace en la visita al Manchester United. El partido terminó 2-1 a favor del United, que es tercero en la tabla con 35 puntos. Crystal Palace, por su parte, se ubica en la casilla 14 también con 35 unidades. Ahora bien, en la Liga de España, a las 12:45 del mediodía, en hora 45, el Real Betis recibirá al Sevilla. En el equipo local estará el delantero colombiano Juan Camilo Cucho Hernández. El Betis es quinto en la tabla de clasificaciones con 42 puntos, mientras que el Sevilla ocupa la posición 12 con 29 unidades. Y en la Liga 1 de Francia, en 15 minutos comenzará el duelo entre Lille y Nantes. En el equipo visitante estará el mediocampista colombiano David Machado. El Lille es sexto con 37 puntos, mientras que el Nantes vive una situación complicada, es 17 y antepenúltimo con 17 unidades, Nicolás. Gerardo, muchísimas gracias. 11 de la mañana, 9 minutos. Hasta acá la actualización de noticias. Nos encontramos más adelante en Voces y Sonidos. Esta es Blue, más que radio. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Don Thierry Weiss, ¿cómo le va? Esta pregunta se la hace a uno todo el mundo en todo lado. Uno va a una cita médica, está haciendo mercado, en las reuniones familiares es ¿qué va a pasar el próximo domingo? ¿Cómo se ve el panorama político, don Thierry? Muy buenos días, ¿cómo vemos ese panorama? Feliz domingo, Juan Roberto, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que no hay un tema en Colombia, o yo no sé, en mentideros, no solo políticos, en las casas, yo no sé si a usted le pasa, usted va a un bautizo
y lo primero que le preguntan, bueno, ¿cómo ve esto? Va al odontólogo y mientras el señor le está haciendo la limpieza o el tratamiento de conductos o lo que sea, le dice, bueno, ¿cómo ve la cosa? ¿Cómo ve la cosa, don Thierry? Tienes toda la razón. Todas las discusiones giran alrededor de las consultas, de las elecciones, de lo que va a pasar en los próximos meses en Colombia, y pues con razón. Hay mucho lo que está en juego, ¿no? Sí. Esta semana se conocieron varios resultados, Juan Roberto. La gran consulta definitivamente es la que jala a más votantes para los comicios del 8 de marzo. Eso, digamos, estaba dentro de los cálculos. Sí. Y luego, pues la consulta de las soluciones, que es la de Claudia López, al final prácticamente de ella sola, y la consulta alternativa del pacto histórico entre Roy Barreras y Daniel Quintero principalmente. En algunas encuestas queda una arriba, en otras queda la otra, digamos, ahí hay como un poquito más de incertidumbre, pero definitivamente yo creo que la gran protagonista del 8 de marzo es la consulta, la gran consulta. Al ser la que más jala, como usted dice, pues tiene, mire, 9 candidatos, una de esas que es la que resulta ganadora, que es Paloma, tiene al Centro Democrático, es decir, al uribismo detrás. ¿Estamos hablando de qué? ¿Ante qué fenómeno político, ante qué panorama político en ese espectro? Pues yo quisiera destacar dos cosas. Primero que todo, el Centro Democrático es un partido organizado, es un partido disciplinado y es un partido que tiene un caudal de electores muy importante. A diferencia de muchos de los otros partidos en Colombia, quizás solamente el Pacto Histórico hoy en día se puede comparar con el Centro Democrático en términos de disciplina y de organización. Sí. Por lo tanto, tiene cierta lógica que la candidata Valencia sea la que esté liderando esa encuesta, pues porque tiene toda esta estructura partidista por detrás, mientras que el resto de aspirantes están dispersos entre distintos movimientos. Pero hay otra cosa que yo quisiera señalar y que creo que también explica por qué la gran consulta por Colombia está generando tanto interés. Y es que en este momento, como en muchas partes del mundo, pero como lo sabes muy bien tú y tus oyentes también, Colombia pasa por un escenario de polarización política muy aguda, y en los escenarios de polarización pues hay dos bandos, hay dos polos. Sí. Uno de esos polos, que es el polo del movimiento del presidente Gustavo Petro, ya tenía un representante elegido el año pasado que se llama Iván Cepeda. Entonces hay mucha expectativa, hay mucha anticipación por definir cuál es el representante o la representante, dado el caso, del otro bando. Y hay muchas personas que quieren participar en esa toma de decisión. Entonces yo creo que por eso también la gran consulta produce tanta expectativa y tanta intención de voto, porque es, digamos, la pieza del rompecabezas que hacía falta en un contexto de polarización como en el que estamos. Sí, aquí viene un aspecto interesante, y ya que entro en eso, Thierry, quisiera su opinión y me parece que es clave hablarlo, porque, repito, ahí está la discusión en el odontólogo, en el consultorio, en las reuniones familiares, para ver el panorama político, cuando ya se mira no solo el espectro, o mejor, el panorama de las consultas, sino el panorama general, pues, y hablo por la encuesta Inbamer, Thierry, que usted sabe que es la que contrata Noticias Caracol y Blue Radio, pero tampoco hay que desconocer las otras, en las que coinciden en algo: el candidato del espectro político del presidente domina todas las encuestas de intención de voto. Usted dice, faltaba una pieza en el rompecabezas, que es la de Paloma. Esa pieza de Paloma en ese panorama grande se ve más chiquita, luce más pequeña, luce más endeble que la pieza del rompecabezas del espectro del presidente. En este momento, Juan Roberto, creo que la respuesta es sí, pero eso obedece a que venimos de muchos meses en los que la derecha, la centroderecha o la oposición, pues porque no toda la oposición necesariamente es de derecha y de centroderecha. Sí. Hay izquierda antipetrista también, hay centro antipetrista también. Venimos de muchos meses en los que ese escenario, ese campo de juego ha estado repartido entre muchos nombres, disperso. Entonces eso obligatoriamente debilita o reduce el caudal de aprobación y de votos que puede tener, en este caso, la que va liderando las encuestas por la gran consulta, que es Paloma Valencia. Entonces, en este momento sí, esa es una lectura que se puede hacer, pero yo creo, y eso va a ser muy importante verlo dentro de unos días,
que las cosas van a cambiar rápidamente después del 8 de marzo. Una vez haya un nombre que sea la persona que va a representar a la oposición, y ojo, no va a haber uno solo, va a haber necesariamente dos, porque el candidato Abelardo de la Espriella también está en la contienda y también representa a la oposición, pero una cosa es que haya uno o dos nombres representando a la oposición y otra cosa es que haya 9 o incluso más. Sí. Entonces yo creo que el escenario va a evolucionar rápidamente a partir del 9 de marzo, cuando conozcamos los resultados definitivos de las votaciones del día anterior. Thierry, y en ese sentido, que ya haya dos nombres representando esa oposición al proyecto político del presidente, representado en su candidato Iván Cepeda, ¿qué escenario abre? Y ahí viene una cosa importante y me quedo con una frase suya que es fundamental, la hemos repetido aquí hasta la saciedad, y es que realmente la campaña política presidencial arranca el 9 de marzo. Así es. Entonces, definir las consultas es clave hasta el 8, pero a partir del 9 de marzo hay que rebarajar y hay que modificar las expectativas y hay que modificar las cábalas, y además puede entrar a ocurrir un juego de alianzas, de colaboraciones, de apoyos, etcétera, todas esas cosas que hacen parte del juego democrático y del juego político, que me parece a mí que van a operar grandes cambios en el tablero de juego de cara a la primera vuelta, por lo que yo no me tomaría demasiado al pie de la letra los escenarios ni de primera y mucho menos de segunda que están arrojando las encuestas, porque de nuevo preguntarle a la gente por quién va a votar en primera vuelta cuando todavía ni siquiera se han definido de manera concreta quiénes van a ser los participantes en esa primera vuelta es un poco prematuro. Obviamente eso no es culpa de las encuestas no tienen otra alternativa. Foto, claro, de acuerdo. Claro. Sí, Thierry, mire, y qué interesante eso que plantea usted, porque ese también es el gran debate. No, que esto ya está definido, que lo que dicen las encuestas ya deja un panorama muy claro. Incluso en el sector, digamos, como usted lo llama, bando, yo le digo espectro, del presidente Gustavo Petro, que es la izquierda, que es su pacto histórico, y su candidato, que es Iván Cepeda. Muchos ya dicen, ojo, porque con estos números podemos incluso estar pensando en ganar en primera vuelta. Con lo que usted nos dice, esto para nada está definido. A mí me parece que no está definido. Eso no quiere decir que las encuestas no estén arrojando información que puede ser útil y que puede ayudar a esclarecer un poco. Claramente hay una gran favorabilidad del candidato Iván Cepeda que las encuestas están mostrando, y yo creo que eso hace parte de la realidad política del país en este momento. Pero de ahí a concluir que sería posible una victoria del pacto histórico en primera vuelta, esa es una apuesta que yo no me atrevería a hacer, ni creo que hay elementos para hacerla en este momento. Creo que la oposición tiene una figuración importante, creo que tanto Abelardo de la Espriella como la persona que gane la gran consulta, como el candidato Sergio Fajardo, como la candidata Claudia López, que esta semana ha recuperado un poco de terreno después de que estaba un poco rezagada en las encuestas del año pasado, hacen que el juego esté muy abierto. Todavía hay mucha tela por cortar antes de poder decir qué va a suceder. Sí, hablando de espectros, Thierry, hablamos con Thierry Weiss, columnista y gran amigo de esta casa, y tiene una visión muy sensata de la realidad política nacional. Hablando de esos espectros, dejando de lado el espectro de la izquierda, de lado el espectro, digamos, de la centro-derecha, por llamarlo de alguna manera, representado en la gran consulta por Colombia. Hablemos del famoso centro, y usted menciona a Claudia López. Que le vaya bien a Claudia López el próximo domingo, ¿qué va a implicar en ese espectro de centro? ¿Y sabe por quién se lo pregunto? Por Sergio Fajardo. Claro que sí. Fíjate que una de las cosas interesantes que arroja en particular la encuesta de Inbamer es ese ascenso de Claudia López, que estaba un poco rezagada, y al parecer esta jugada de crear una consulta, que me perdonen cómo lo voy a decir, pero hay que decirlo, una consulta que está hecha a la medida para que ella la gane, una consulta en la que realmente no hay nada en juego, sino simplemente fue una especie de jugada política, de cálculo político para ayudar a posicionarla a ella con más fuerza de cara a la primera vuelta, aprovechando además el vacío
que deja Sergio Fajardo el 8 de marzo, porque al no participar, pues el centro estaba libre para que el que quisiera tomarse ese espacio se lo tomara, y Claudia López muy hábilmente se lo ha tomado. De repente entonces empieza a marcar mejor, como ocurre en la encuesta de Inbamer, incluso por encima de Sergio Fajardo, que era, digamos, el líder indiscutible del centro hasta esta semana. Entonces, de repente, la candidatura de Claudia López toma fuerza, tiene sentido e implica una posible capacidad de negociación de parte de Claudia López para poder consolidar un centro que tenga posibilidad de jugar con fuerza en la primera vuelta, en la cual el candidato Fajardo tendrá que decidir si participa en alianza con Claudia o si sigue solitario. Esa también es una muy buena interpretación. Thierry, quiero dedicar estos últimos instantes a una reflexión suya sobre algo con lo que hemos mencionado en esta conversación, basado en estos resultados de las encuestas. ¿Por qué le va tan bien a Iván Cepeda? Y en el caso de la encuesta Inbamer, que está íntimamente relacionado, ¿por qué aumenta de esa manera tan importante en su concepto la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro? Bueno, yo sobre eso tengo una lectura que es muy coyuntural. Para responderte lo primero, Iván Cepeda le va bien en gran medida porque a Petro no le está yendo mal. A Petro, para hacer su casi finales ya de su cuarto año de gobierno, donde generalmente los gobiernos llegan ya muy desgastados, lo cierto es que el presidente Petro, en materia de favorabilidad, no le está yendo mal, a pesar de que su gobierno está lleno de escándalos y a pesar de los problemas de la salud y a pesar de los problemas financieros en los que está el país. Hay una fuerza, hay un aspecto del gobierno del presidente Petro que sigue agradando a una parte importante de la población. Iván Cepeda recibe el reflejo de esa favorabilidad, ya que él es el candidato del oficialismo, pero además estamos en una coyuntura, Juan Roberto, en la que me parece a mí que factores como el aumento del salario mínimo y como la reunión de Petro con Trump, pero muy en particular lo del aumento del salario mínimo, que no beneficia a la mayoría de los trabajadores del país, pero beneficia a un segmento importante de trabajadores del país, todavía se está sintiendo en términos positivos, todavía estamos en la luna de miel del mínimo, todavía no se han sentido los efectos negativos que puede tener ese aumento en materia de inflación y en materia de informalidad, y el candidato Cepeda está recibiendo el reflejo de esa medida que yo llamaría populista del presidente Petro del año pasado. Súmele el anuncio de que va a haber una nueva reducción en el precio de la gasolina, lo que han recibido, por ejemplo, en materia salarial, que también es muy importante, miembros de las fuerzas militares, hay temas de subsidios o de ayudas a adulto mayor. Es decir, alguien me decía, Thierry, con el bolsillo no se pelea. Exactamente. No hay nada que le incremente de manera más vertiginosa y más automática la favorabilidad a un mandatario que ponerle plata en el bolsillo a la gente, así eso lo tengamos que pagar muy caro después. Entonces, como estamos en un momento tan reciente de cuando se tomaron esas medidas, es normal que mucha gente esté viendo con buenos ojos este gobierno y no esté pensando en el costo que tendrá que pagar la sociedad colombiana más adelante para poder asumir esos incrementos exagerados que se han hecho en distintas en el salario, pero también en distintos subsidios y en distintos programas que tiene el Estado. Estos resultados de estas encuestas, cuando estamos a una semana de elecciones, Thierry, ¿qué ambiente cree que generan en el país? Y se lo pregunto porque pues esto es un país dividido, un país polarizado y un país lleno de opiniones muy diversas y a veces no con tanta armonía como se quisiera. Sí, hay mucha polarización, hay mucha pugnacidad. Al mismo tiempo también hay algo que yo llamaría positivo y es que veo mucho interés claro, por participar. Sí. ¿Usted cree que va a haber, yo creo que va a haber buena votación, cierto? Yo creo que va a haber buena votación y eso, independiente del resultado, eso es a priori bueno para la democracia, ¿no? Quiere decir que la ciudadanía está participando y eso siempre será algo que hay que celebrar. Eso es muy importante. Don Thierry, muchas gracias y hablaremos pronto porque, bueno, dentro de 8 días es el arranque ya formal de esta cita de los colombianos con la democracia. Muchísimas gracias, Juan Roberto. Saludos a ti, a toda tu audiencia. Feliz domingo y salgan a votar el domingo entrante. Hay que salir a votar este domingo. Thierry Weiss, aquí en Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, los estamos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio, también a través de Noticias Caracol en vivo. En esta mañana de domingo comenzó hoy el tercer mes del año y estamos ya en la recta definitiva de la primera cita que tendremos los colombianos en las urnas. Hemos hablado de encuestas, hemos hablado, tengo que ser honesto, me pareció muy provechoso ese diálogo con María Alejandra Villamizar, nuestra compañera de Noticias Caracol, haciendo pedagogía. Mucha gente tiene confusión sobre cómo se marca el tarjetón, tanto para las consultas interpartidistas, que escogerán candidatos presidenciales de estas consultas, de ahí saldrán 3, pero también para votar a Senado y Cámara. Un gran enredo para muchos colombianos que bien vale la pena disipar y por eso, repito, fue tan provechoso ese diálogo. Pero surtido todo este trámite, hay que seguir hablando del panorama político del país. Un panorama que para muchos luce confuso, para otros puede sonar definido, pero para otros simplemente la campaña presidencial va a arrancar el próximo 8 de marzo, después de que se cumplan esas consultas y esas elecciones legislativas. Don Pedro, ¿cómo le va? Don Pedro Viveros, feliz domingo. ¿Comparte ese análisis? ¿Es así? ¿Esto arranca el 8? Sí, señor. Juan Roberto, un saludo a usted. ¿Cómo le va? Sala de Prensa y a todos los que nos escuchan y nos ven también. Claro, nos están viendo. Bueno, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Pues usted al final dijo lo que yo creo que puede estar pasando. Es que la bruma de las consultas interpartidistas, cuando ya eso, digamos, se sepa quiénes quedaron en el partidor, en materia presidencial ya vamos a llegar a quiénes son los que quedan en los diferentes carriles, ya con opción real a la primera vuelta. Y también, pues ya se sabe quién tiene mayorías en el Congreso, quién sacó mayorías en la Cámara, y también quiénes sacaron o no las personerías jurídicas de los umbrales de los partidos, quiénes quedaron con mayorías políticas en números, que eso también va a terminar siendo parte del análisis para poder ver el 9 de marzo cómo queda el panorama político en Colombia. Sí. Por eso yo coincido plenamente. Hoy hay una campaña, pero el 9 arranca otra. Sí, para un ciudadano desprevenido, Pedro, porque es que nosotros estamos en la brega política, todos los días hablamos del asunto, analizamos encuestas, informamos de encuestas, hablamos con candidatos, hablamos con autoridades, reflexionamos sobre todo esto, lo divino y lo humano en torno a la campaña. Pero para un ciudadano que pues trabaja o estudia, tiene su familia y dice, yo, ¿qué panorama me encuentro? Cuando alguien le pregunta así, porque estoy seguro que le han hecho esa pregunta a Pedro, ¿usted qué le responde? Sí. El panorama que se encuentran en esta elección para el 8 de marzo es esto, es quiénes de los candidatos que están en materia de Congreso, que es muy importante, Juan Roberto, el próximo Congreso de Colombia tiene que resolver unos problemas inconmensurables y atascados en este país en materia de reformas. Entonces ahí también tiene el colombiano que mirar muy bien por quién vota. Mire, Juan Roberto, en Colombia muchas veces llega la gente a la urna y no sabe por quién va a votar para la Cámara de Representantes, por ejemplo. Y es muy importante que mire, en Blue, en Caracol, permanentemente los periodistas para mostrar quién es quién en las listas y cuáles son sus propuestas, para que puedan votar bien en Cámara y, le repito, en Senado, para tener un buen Congreso. Y después viene la elección de la interparlamentaria, que es muy importante también tenerla en cuenta. ¿Por qué? Pues hombre, porque se va a definir quiénes son de la centroderecha y la derecha, quién es el candidato del centro en el caso de Claudia López y quién es el candidato en la consulta de Roy que puede ir a disputar con los que no se presentaron en esta consulta interpartidista, ya pensando en la primera vuelta. Todo lo que esté en juego y esa elección, la que arranca el 9, va a tener en consideración algo bien importante, Juan Roberto. ¿Cuál es el país que quieren los colombianos después del primer gobierno de izquierda que hubo en Colombia? Si quieren confirmarlo o quieren buscar alternativas diferentes. Sí, resumidas las consultas, el panorama de las consultas, Pedro, aquí viene un tema importante. Los que no están en consulta, porque en las encuestas de esta semana también las medimos. Y ahí hablábamos con Thierry Weiss hace un rato, el indiscutible liderazgo en esa intención de voto de Iván Cepeda. ¿A usted qué le dice? Es la consolidación de él porque él ya fue elegido.
Entonces, en las encuestas usted lo que ve es la gente lo que está diciendo es... Elegido en una consulta, ¿no? En la de octubre. En una consulta, como candidato, claro. Sí. Ya fue elegido como candidato en una consulta y ese carril o ese corral de la izquierda ya tiene un dueño, que es él. Sí. Lo que no tiene dueño es lo otro. Entonces, y entre otras cosas, yo viendo la encuesta de Inbamer, la subida de Cepeda también debe tener mucho que ver con la reacción que tuvo el electorado de izquierda duro a la intención de Roy Barreras de armar una consulta, ¿sabe? Porque yo creo que eso movió mucho para ratificar que la izquierda el que quiere es a Iván Cepeda como candidato presidencial. Sí, esa es una buena reflexión. Martín Orozco nos decía que incluso mucha gente, por eso hay un número tan alto de indecisos, de los que dicen que van a votar la consulta en la encuesta de Inbamer, casi la mitad, 44%, Pedro. Y decía Martín Orozco, es altísimo, analizando ese resultado, él decía que puede deberse a eso, que mucha gente que dice yo quiero votar la consulta, cuando veía el tarjetón, porque se le mostró por parte de los encuestadores de Inbamer a los consultados en todo el país, y no veían la foto de Cepeda, y decían, entonces no sé. Sí, pero mire lo otro, ese 43% también indica que hay mucho voto circulando, Juan Roberto, que puede hacer parte de alguna de las tres consultas. Si usted lo mira por el resultado, pensaría que la mayoría se va a ir para la consulta de la centro-derecha-derecho, la gran consulta por Colombia. Sí. Pero también Claudia López, con el resultado que tuvo, de pronto puede atraer unas personas de ese 43% de indecisos, ¿no? Entonces, mire usted que lo que está en juego es que casi la mitad de los que quieren votar esa consulta, que no saben por cuál votar, pero quieren hacerlo, pueden terminar entregándole un voto mayoritario a alguna de las consultas. Hagamos el ejercicio. A ver. Solo como ejercicio, supongamos que saque entre 5 o 6 millones la consulta de la gran consulta por Colombia. El ganador o la ganadora de esa consulta, Juan Roberto, se puede volver viable rápidamente para la primera vuelta. Sí, pero ahí viene el tema. ¿Qué pasa con Abelardo de la Espriella? Que se disputa ese carril, como usted lo dice, el de esa centro-derecha. Entonces, mire, por ejemplo, Abelardo de la Espriella tiene un voto que es el voto más débil lo tiene Abelardo de la Espriella porque no es un voto trabajado. Mire usted el voto de esa gran consulta por Colombia. La mayoría de los que están allá son partidos políticos como el Centro Democrático, que lleva mucho tiempo haciendo política. Eso es un voto duro. Sí. Abelardo de la Espriella nunca se ha presentado a ningún cargo. Luego él no tiene un voto militante duro. Entonces, ¿el voto de él es cuál? Es un voto de opinión que es antirradical, antipetrista, y que se queda mirándolo a él porque ha sido el que ha hecho unas propuestas extremistas contra el gobierno del presidente Petro. Pero ese no es un voto militante todavía, pues porque no tienen ni un concejal de Abelardo de la Espriella. Sí. Puede que haya apoyos de sectores que lo quieran apoyar, Salvación Nacional, Creemos, esos grupos que están luchando la personería jurídica, pero no tiene un voto duro, no tiene el abelardismo, no tiene candidatos hoy con credencial en el Parlamento ni en los consejos. En cambio, esa consulta del otro lado, mire usted que la mayoría de votantes que están allá son votantes que tienen creencia en un partido y que tienen concejales, tienen diputados, tienen representantes a la Cámara y tienen senadores. Esa consulta de la centro-derecha tiene más activismo y un voto más duro que el voto, en mi opinión. Pero mire una cosa, Pedro. Señor. No, lo interrumpí. Que en su opinión, para cerrar la idea. Que el voto de Abelardo de la Espriella, que es un voto más de opinión, que puede fluctuar. Es un voto que se puede mover más rápido, es lo que quiero decir, que el otro que es leal a algo. Sí, pero digamos que el voto de Abelardo de la Espriella es un voto que rechaza el actual modelo que rige a Colombia. Sí, pero por ejemplo. Pero se lo pregunto por lo siguiente, porque ya usted ve la foto general, viendo la encuesta en Inbamer. Iván Cepeda, muy lejos, muy alto, muy elevado. Abelardo de la Espriella, en sus números, alguien dirá estancado, dejémoslo en que se mantiene, de segundo, con su número. Y aparece de tercera Claudia López. Y Paloma Valencia, que sería la ganadora, según esa encuesta de la gran consulta por Colombia, de cuarta. ¿Eso a usted qué le indica? Que Paloma Valencia fue la que más creció, Juan Roberto. Paloma pasó del 1 al 10. ¿Pero no era como lógico? No, por eso. Pero entonces quiere decir que ahí hay gente que está mirando
esa opción de una manera muy fuerte. Sí, pero... La están mirando. Claro. ¿Y qué pasa con Claudia y Fajardo? De Abelardo. Claro. Queda a 8 puntos de Abelardo. ¿Qué pasaría, Juan? Discúlpeme. Sí. Porque yo sufro ahí también a veces de Alzheimer, entonces me olvido la idea. No, de acuerdo. ¿Qué pasa si en esa consulta ella, digamos, en el hipotético caso que Paloma Paloma, con una votación importante, es muy probable que suba más puntos? ¿Ah, y sí? ella está a 8 puntos de Abelardo de la Espriella y ella está en competición hoy. En esta consulta, Abelardo de la Espriella no. Entonces esta semana va a ser muy movida para estos candidatos de las consultas. Claro. Y eso, y Martín Orozco, el gerente de Invamer, lo advertía, Pedro, y es bien interesante que usted lo recuerde. Esa foto que mostramos esta semana es una foto que puede variar para arriba o para abajo en cualquier escenario. Pero mire, le cuento otra cosa, Señor. Juan, para meterle más picante a lo que usted me pregunta, porque a usted le gusta picar la lengua a los que entrevista. Sí. Mire usted que, por ejemplo, el único que se enfrenta realmente con viabilidad de ganar una segunda vuelta ante Cepeda es Sergio Fajardo. Sí, pero Sergio Fajardo el no lío está en las consultas. Claro, pero además el lío es que pase a segunda. Además, en este escenario general queda por debajo de Claudia y de Paloma. Pero yo creo que como el 9, en lo que hemos hablado, comienza una campaña nueva donde van a estar los que quedan definitivamente en la contienda para la primera vuelta. Sí. Ahí está Sergio Fajardo con un camino. Sí. Lo que trato de decirles para corroborar que cualquier cosa puede pasar, que esa encuesta no es... No, de acuerdo, no es definitiva. No. Letra ya seguro. Letra firmada o sellada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Puede pasar cualquier cosa. Es una foto, y claro que es una herramienta, pero es una foto que puede cambiar, sin duda. Totalmente. Pedro, para terminar, porque este Señor. tema, mire, esta cantidad de cálculos, este crochet político, sí que es sabroso. Le va muy bien al presidente de la República. Sí. Yo no sé si usted vio una charla maravillosa, tal vez es de las dos orillas, en la que sale este hombre al que admiramos mucho, que es Hernando Gómez Buendía, columnista, pensador, echándose una hablada con Juan Manuel Ospina, el que fue presidente de la SAC y también un hombre muy valioso, hablando sobre por qué le va tan bien en el nivel de aprobación, en el caso de la encuesta Invamer, al presidente Gustavo Petro, con todas y las polémicas, con todos y los escándalos, con todos y los problemas de la salud, el tema del orden público, pero sube frente a una medición y otra casi 11 puntos su nivel de aprobación. Sí. Y decía Hernando Gómez Buendía, y quiero su opinión para terminar, lo estoy parafraseando, él decía, es que independientemente de cómo gobierne, el valor de lo que hoy representa Gustavo Petro y su espectro político es que le dio visibilidad a los nadies en Colombia. Es que, Juan Roberto, cuando usted me invitó generosamente a analizar las elecciones hace 4 años en el canal Caracol, ahí pusieron un mapa, ¿se acuerda al final? De acuerdo. Toda la periferia en Colombia, que a mí me llamó la atención porque nunca yo había visto la periferia organizada y unificada votando toda por un solo candidato a la presidencia. Usted a veces encontraba que unos candidatos ganaban en la costa, el otro en el Pacífico, el otro en... Toda la periferia votó por... ¿Cuál es la periferia? Gustavo Petro, la costa atlántica, la costa pacífica, los departamentos, digamos, alejados del oriente colombiano. Sí. Ganó Gustavo Petro. ¿Eso qué hace pensar, Juan Roberto? Que por primera vez un grupo político se dedicó a organizar lo que era excluido de la toma de decisiones en Colombia en muchos casos. Y él, cuando gana la elección, se dedica a alimentar ese grupo político, a esos sectores marginados, por medio de oportunidades, de subsidios, de beneficios a la gente para mantenerla de su lado. O sea, él no olvidó a los nadies, siempre los tuvo en cuenta durante los 4 años y gobernó para ellos. Por eso él tiene esa popularidad. Pero además también hay que decirlo, Juan Roberto, los presidentes cuando ganan las elecciones tienen una luna de miel llegando. Y cuando van de salida, la gente parece que comienza ya a pensar en el próximo y se olvida o se vuelve generosa con el saliente. La mayoría de presidentes que salen suben bastante a la salida. Si usted mira las encuestas, ellos al final terminan subiendo. Claro, yo no estoy, por eso le repito, eso tiene algunos puntos, pero le repito que lo que hizo el presidente Petro es por medio del activismo mantener esos sectores que eran los nadie
como lo dice el mismo presidente, o lo decía Francia Márquez o Hernando Gómez en un maravilloso libro que escribió, que yo recomiendo leer, que dice después de Petro. Sí, El país se después llama el de libro, Petro. Sí, El país después de Petro, que es muy buen libro. Es maravilloso. Creo que lo comentamos algún día aquí con usted un domingo. Eso que hizo Petro, Juan Roberto, es lo que le está garantizando que ese grupo no se vaya de allá y lo tenga en consideración en materia política y le retribuya con la aprobación, Juan Roberto. Y que lo endose a su candidato, que es Iván Cepeda, que es lo más importante. Don vamos Pedro, a ver, vamos Juan a ver, Roberto, vamos a ver si eso se endosa. Sí, tiene señor. razón, pero al menos se lo 2 endosa. más 2 nunca es 4 en política. No, pero por hay que eso, esperar. pero entonces mira, hago la claridad, se lo endosa al menos en este resultado de encuesta. Claro, ahí está. Pero pues si se acuerdes, el día de la quema es cuando se ve el humo, que es en las elecciones, a ver para dónde se fue la gente del presidente. Pues a propósito, lo espero el día de la quema porque tenemos mucho trabajo de aquí en adelante. Muchas gracias, Juan Roberto. Y como siempre, muchos éxitos. Y sabe que me gustó lo que hizo Caracol presentando los debates de las opciones, porque la gente necesita eso, Juan Roberto. Usted y María Alejandra hicieron un trabajo maravilloso, no es lagartería, simplemente que a mí me sirvió también como analista conocer cosas de los candidatos que yo desconocía. Así que qué buen trabajo. Eso es lo más importante, poner a la gente a ver y que pueda tener la opción de ver a quienes aspiran a gobernarnos. Pedro, un abrazo, feliz domingo. Un saludo, Juan Roberto, y saludos a todos. Adiós. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Faltan 102 días para la Copa del Mundo. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. La prensa del mundo, prácticamente toda, dedica espacio no solamente al discurso del Estado de la Unión que pronunció esta semana el presidente de los Estados Unidos, ni a la condecoración a uno de los militares que participó en el operativo de extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, ni de la congresista que en plena sesión increpó al mandatario norteamericano. En fin, dedican también mucho espacio a lo que hablábamos hace instantes con Andreina y su crónica, la muerte de alias El Mencho, Nemesio Oseguera, que era considerado como uno de los últimos grandes capos de un monstruo de 1000 cabezas como es el narcotráfico, no solo en México, también en Colombia. Pero lo que desató su muerte, los bloqueos, las amenazas, el incendio de vehículos, las balaceras, las imágenes espantosas de sicarios mejor armados que el ejército mexicano, pues genera, repito, muchas reflexiones y preguntas. Por eso volvemos con este tema, Andreina, que tiene un invitado para hablar, repito, de la encrucijada en la que está México. Para comprender mejor este tema y ponerle la lupa, vamos a hacer conexión a esta hora en Sala de Prensa Blue con David Saucedo. Él es especialista en temas de seguridad, es mexicano y nos acompaña hoy domingo. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Andreina? Quiero saludarte a ti al auditorio, a tus órdenes. Bueno, aunque no es la primera vez que los violentos ponen en jaque a México, ¿cómo lee usted lo que ocurrió después del abatimiento de alias El Mencho? ¿Qué dice sobre el poder desestabilizador de los carteles en su país? Bueno, evidentemente el cártel Jalisco de tiempo atrás, cada vez que hay intentos de captura de integrantes de alto perfil de su organización, habían incurrido ya en el pasado a tácticas como estas de narcoterrorismo. De hecho, en una ocasión previa, cuando se intentó capturar al Mencho, él había reaccionado de la misma manera, con una serie de narcobloqueos en 5 estados del país en donde había presencia de su grupo criminal. De igual manera se habían incendiado algunos centros comerciales, algunas tiendas de comestibles, con el objeto, en primer término, de dar un costo, imprimir un costo económico a estos operativos que realiza el gobierno. Que cada vez que el gobierno mexicano intentara la captura de algún narcotraficante de su estructura criminal de alto nivel, tuviera un costo como tal para el gobierno. En segundo término, estos actos de narcoterrorismo paralizaron el transporte, cerraron restaurantes, comercios, la actividad económica en 22 estados del país, 22 de 32, 2/3 partes de México, se paralizó la actividad económica, pero también hubo pánico entre la población. Las redes sociales
difundieron en ocasiones imágenes falsas generadas con inteligencia artificial, pero esto ocurrió debido a que hubo un vacío informativo del gobierno. Tardaron muchas horas en emitir un comunicado oficial y evidentemente la narrativa que se impuso en esas horas fue la narrativa de los narcotraficantes. Para tener un contexto general para nuestra audiencia, háblenos un poco del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el alcance de este grupo criminal? ¿Cuáles son sus rentas criminales, además de narcotráfico? ¿Y cuál era el papel de Nemesio Ceguera? Bueno, después de esta guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, muy probablemente el Mencho era el narcotraficante más poderoso de México y quizá del mundo. Durante mucho tiempo, el cártel de Sinaloa tuvo este lugar de honor en el top 10 del mundo criminal. El cártel Jalisco Nueva Generación quizás sea una de las primeras mafias en el mundo que acumuló fuerza, poder, riqueza, influencia gracias a la comercialización masiva, producción, transporte y comercialización de fentanilo. Cárteles como los cárteles colombianos de la década de los noventas fundaron su imperio criminal sobre la base de la comercialización de cocaína. Los viejos cárteles mexicanos, como el cártel de Guadalajara, lo hicieron sobre la producción, siembra, venta de marihuana, después sobre las drogas de diseño. Entonces, el cártel Jalisco se expande, crece gracias en parte a la captura y extradición del Chapo Guzmán. El cártel Jalisco ve una ventana de oportunidad. El cártel Jalisco se repliega, el cártel Sinaloa se repliega en sus fronteras y el cártel Jalisco aprovecha esta nueva etapa de drogas de diseño, de bajo costo de producción y de alta rentabilidad. Viene la época del fentanilo y también se incrementa. El Mencho no pertenecía a la aristocracia del narco, si es que existiera algo parecido a eso. En el bajo mundo criminal mexicano hay una serie de estratos sociales. El Mencho viene de abajo. Él fue narcomenudista, sicario, jefe de sicarios, jefe de plaza. Él escaló toda la pirámide criminal, a diferencia de otros narcotraficantes que actualmente están en el primer plano de la vida criminal en México, como los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, o Ismael Zambada Sicarios, alias el Mallito Flaco, líder de la Malliza. ¿Hay relación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y carteles colombianos? ¿Qué tan estrecha es la colaboración y cómo se produce? Sí, de tiempo atrás, quizá quien hizo carrera en ese sentido fue Miguel Ángel, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, del cártel de Guadalajara, que estableció vínculos, de acuerdo con información e inteligencia del gobierno de México, con el cártel de Cali, con las FARC, y de ahí varios cárteles mexicanos siguieron esta misma ruta aprovechando, bueno, más bien en virtud de que los norteamericanos dificultaron mucho el tránsito de droga por el Caribe, tratando de cerrar esta ruta y luego de que Fidel Castro también obstaculizó en su momento la circulación de avionetas y navíos con cargamentos de droga por las costas del Caribe. La única opción viable geográficamente pues era llevar droga a los Estados Unidos vía México. Eso era como que una conclusión geográfica muy evidente que al principio los cárteles colombianos no habían explorado. Entonces, desde finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, hay una relación orgánica entre los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos de todo tipo. El cártel Jalisco siguió los pasos del cártel de Sinaloa en esta internacionalización y en virtud de que ellos ya manejaban el mercado de producción de marihuana y también tenían narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas, específicamente metanfetaminas, diversificaron su mercado porque en los Estados Unidos siempre ha habido una demanda creciente siempre de cocaína, pues establecieron nexo con distintos grupos criminales, ya no con los viejos cárteles, los macrocárteles colombianos, cártel de Cali, de Medellín del Norte, sino con estas organizaciones de nivel medio, que quizás sean más eficaces, menos violentas, pero igualmente efectivas para la producción de cocaína. Entonces, el cártel Jalisco Nueva Generación se vincula con mafias colombianas, con mafias ecuatorianas que empiezan a exportar cocaína hacia México y hacia a otros puntos a lugares del mundo desde los puertos ecuatorianos. También establecieron nexo con
del así llamado Cártel de los Soles, que yo nunca he creído en la existencia de este grupo, más bien era una denominación que se inventaron los Estados Unidos para la intervención en Venezuela, y también con cárteles peruanos. Entonces, a la fecha, el Cártel Jalisco tiene estos tentáculos en Sudamérica para abastecerse de cocaína y comercializarla en los Estados Unidos. ¿Qué se espera que pase ahora en México después de que le dieran de baja alias El Mencho? Sabemos que esto es un monstruo de varias cabezas, ¿no? Que se corta una cabeza, pues y salen tres más cuando hay fragmentación. Además, la sociedad civil queda en la mitad de las luchas de poder. ¿Qué es lo que se espera en este momento en México? Se agitó este avispero. Hay dos escenarios. Después de los eventos de narcoterrorismo del domingo pasado, el Cártel Jalisco emitió una directriz de repliegue en todos los frentes en donde se generaron estos eventos. Existe la duda si se trata de un repliegue permanente o si solo se trata de un repliegue para organizar un contraataque. En México se han presentado los dos escenarios. Cuando se dio la captura y extradición del Chapo Guzmán, los demás liderazgos del cártel de Sinaloa que quedaban tomaron una decisión muy pragmática. Lamentando la captura y extradición de su líder, decidieron darle vuelta a la hoja y continuar su actividad delictiva sin trenzarse en una batalla ni contra el Estado mexicano ni contra sus rivales de otros cárteles. Fue un borrón y cuenta nueva. Aquí la vida sigue y le brindaron apoyo al Chapo Guzmán, jurídica, protección a su familia, pero ya no se trenzaron en una batalla contra quienes lo capturaron y extraditaron. Esto no sucedió en el caso de la captura del Mayo Zambada. El Mayo fue capturado, traicionado, extraditado y 5 o 6 semanas después de este episodio se desató el infierno en Sinaloa. El Mayito Flaco, su heredero, lanzó una guerra de venganza en contra de los Chapitos por la traición que ejecutaron en contra de su padre. ¿En qué momento nos encontramos en México? Con toda honestidad te digo, no lo sé. Es posible, en efecto, que el Cártel Jalisco, ante el embate combinado del gobierno de México y de los Estados Unidos, y ante la existencia de una serie de grupos criminales que están merodeando en las fronteras de su vasto narcoimperio, decidan ya no confrontar al Estado mexicano y concentrarse en evitar que su narcoimperio se desmorone. Muchos alcaldes, generales, jefes policíacos, jefes criminales eran leales al Mencho, pero no al Cártel Jalisco. Sin el Mencho es posible que muchos de estos liderazgos se escindan y ya no quieran seguir con la nueva dirigencia del Cártel Jalisco. Lo sabremos en algunas semanas. Pero en todo caso es posible que la nueva dirigencia del Cártel Jalisco calcule que es altamente costoso librar una batalla contra las fuerzas combinadas de Estados Unidos y de México cuando tienen encima la presión de otros grupos delictivos y un efecto de desintegración de su propio cártel. Ahorita el principal encomienda que tiene la nueva dirigencia es mantener la cohesión de su grupo. Si ellos calculan que el grupo está lo suficientemente cohesionado y si perciben que es necesario enfrentar al Estado mexicano, seguramente lo harán, pero hasta el momento no percibo que hayan dado pasos en ese sentido. Ahorita lo que vivimos en México es una tensa calma, pero te reitero, no sabemos si es porque ya tomaron la decisión de no ir a la guerra o porque se están preparando para un contraataque. En algún momento, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la guerra contra el narcotráfico, contra los narcotraficantes era inclusive ilegal y que parecía que iba a abrazar esta estrategia de abrazos no balazos de su predecesor AMLO. Sin embargo, ahora la estamos viendo mucho más activa combatiéndolos. ¿Qué cambió? La presión de Donald Trump. Los Estados Unidos ya en el pasado, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando menos en 2 ocasiones, de acuerdo con versiones periodísticas de México, cuando menos en 2 ocasiones los Estados Unidos habían puesto en el escritorio de Andrés Manuel López Obrador la geolocalización de sus escondites, pero Andrés Manuel López Obrador no quiso, no dio la orden para que ni la Marina ni el Ejército mexicano fueran en contra del Mencho, sabedor de que iba a haber una reacción de ataques de narcoterrorismo. Él estaba en la recta final de su mandato y ya tenía un frente de guerra abierto en Sinaloa. No quiso
de acuerdo con estas versiones de periodismo de investigación, abrir un segundo frente ahora en Guadalajara. Se habría dado seguramente una fractura del cártel Jalisco y habría habido un escenario similar al que se vivió en Culiacán. En la recta final, en un proceso electoral, tratando de lograr la continuidad de Morena, Andrés Manuel decidió no meterse a ese tema y no aceptó la presión, directriz, chantaje, órdenes de Washington. A la presidenta Claudia Sheinbaum le pasó algo distinto. Andrés Manuel tuvo que lidiar con John Biden la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó lidiar con Donald Trump. Dos escenarios completamente distintos. No era lo mismo Biden que Trump. Como decimos en México, con un poquito de misoginia, pero es un término que se sigue utilizando en la clase política, a la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó bailar con la más fea. Y vaya que es fea. En este caso, tener que enfrentar la presión de Donald Trump. Donald Trump, mediante amenazas de imposición de aranceles a los productos mexicanos, el 80% del comercio internacional de México es con Estados Unidos. No podía aceptar la imposición de aranceles porque habría habido una debacle económica. De allí que todo parece indicar que esta captura del Mencho se da en el contexto de una negociación a cambio de que Donald Trump no impusiera aranceles a México y a cambio de que no enviara tropas para combatir a los cárteles mexicanos con tropas americanas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum se habría comprometido a varias cosas. En primer término, a enviar un tercer paquete de narcotraficantes que habían sido solicitados en extradición por los Estados Unidos y que no habían sido enviados. En segundo término, a cortar el suministro de gasolina, de combustible a la dictadura cubana, hacia la cual el gobierno de México siempre ha tenido una especial amistad, aprecio y respaldo. En tercer término, la captura del Mayo Zambada, perdón, del Mencho, y muy probablemente, ya lo veremos en las próximas semanas o meses, la detención de los hermanos Hurtado Lascuaga, líderes del tercer grupo de macrocriminalidad en México, la familia michoacana. Entonces, si esta hipótesis es cierta, además no es una hipótesis mía, es algo que se maneja en Radio Pasillo de los círculos de inteligencia del Gabinete de Seguridad en México. Entonces, esta combatividad, yo coincido con tu apreciación, se nota una presidenta Claudia Sheinbaum más combativa, más decidida a enfrentar a los cárteles, pero como decimos también en México, haciéndole manita de puerco, es decir, con una presión de Donald Trump para avanzar en estas instrucciones. Y esto debido a que Donald Trump, con su electorado en Estados Unidos, se comprometió a trabajar 4 ejes. El combate al fentanilo, la inseguridad, los cárteles mexicanos. 2, corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. 3, contener los flujos de migración ilegal. Muchos migrantes son de nacionalidad mexicana, centroamericana. Y cuarto, recomponer la situación económica del país. De estos 4 factores, todos muy difíciles de resolver, de atender, para reposicionar a Donald Trump con miras a la elección intermedia en los Estados Unidos, pues de todos estos temas, el más fácil o el menos complicado de conseguir es la captura, asesinato, puesta a disposición de de los narcos mexicanos. Porque nada más hay que apretar un poquito ahí a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se decida a lanzar a las tropas de élite del ejército mexicano. Entonces, todo esto que vemos no es para atender los temas de seguridad de México, sino para atender los problemas electorales y la agenda que tejió Donald Trump en los Estados Unidos. De acuerdo. Pero también usted nos dice que en algún momento Andrés Manuel López Obrador no quería que se le abriera otro frente, cuando ya tenía la situación en Culiacán complicada. Pero también hay varios informes que señalan que hay una conexión importante entre algunos miembros del partido Morena y algunos miembros de los carteles, y en particular también de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tan cierto es eso? Es completamente cierto. Más o menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 82-88, las élites criminales tienen algún tipo de comunicación con las élites políticas de México. Esto se mantuvo en los siguientes sexenios. Ahora sabemos
que la guerra contra el narco que decretó el expresidente Felipe Calderón no era una guerra contra todos los narcos, era una guerra contra los enemigos del cártel de Sinaloa, porque el gobierno de Felipe Calderón tenía una relación orgánica con el cártel de Sinaloa, una relación de apoyo. El sexenio de Carlos Salinas, otro expresidente mexicano, pareciera que ahí el pacto fue con el cártel del Golfo, originario de este grupo criminal del estado de Tamaulipas, donde el expresidente Salinas era originario y donde los narcos tamaulipecos habían apoyado en distintos momentos la carrera política del expresidente Salinas. En el caso de Enrique Peña Nieto, hubo también cárteles que parecía que recibían respaldo y apoyo del gobierno. Y ahora en la época de la izquierda mexicana, con el partido de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, pareciera que en distintas regiones del país, los narcos de distintos grupos criminales respaldaron a proyectos políticos de Morena. En efecto, pareciera que México todavía no es una narcodemocracia, pero para allá vamos. En efecto, hay una penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político. En México todavía no tenemos un proceso 8000 como lo vivió Colombia, en donde se acusó a un presidente, Samper, de haber recibido recursos de procedencia ilícita para su campaña presidencial. No creo que esto haya ocurrido en México, pero es un hecho que gobernadores, alcaldes, legisladores, jefes militares, altos jefes policíacos han estado al servicio del narco. Eso es totalmente cierto. Una completa infiltración en la institucionalidad. De verdad, muy, muy ilustrativo sus palabras. La verdad, le agradecemos mucho estar con nosotros aquí en Sala de Prensa Blue. Esperamos contar con su lucidez en futuras ocasiones para entender un poco más de este país, que es un país hermano muy cercano a nosotros aquí en Colombia. Gracias, Andreina. Me dio gusto saludarte a ti y tu auditorio. Gracias a usted. Esto es Sala de Prensa Blue.